El desarrollo de las series de potencia ya eran conocidas por muchos matemáticos en el siglo XVII y XVIII. Por ejemplo, estas series ya eran conocidas por el escocés James Gregory en el 1668, el suizo Johann Bernoulli en los 1690, Brooke Taylor, ¿verdad? Y aquí tenemos series de Taylor. Brooke Taylor, que vivió entre 1685 y 1731, era un inglés británico. Ahí publicó probablemente una de las obras más completas hasta ese momento, en 1715, Methodus Incrementorum Directa e Inversa, donde trató con las series. Y el escocés Colin McLaurin aquí en las series de McLaurin y series de Taylor, que vivió entre 1698 y 1746, popularizó el uso de estas series de potencias en su libro que llamó Treatise of Fluxions en el 1742. Vamos a ver que las series de Maclaurin son un caso especial de las series de Taylor, pero como Maclaurin fue quien popularizó el uso de las series, pues también se le conocen con ese nombre especial de las series de Maclaurin. Recordemos el teorema de las derivadas y las antiderivadas. Sabemos que si tenemos una función que es una serie de potencias con radio de convergencia positivo R mayor que cero, definimos la derivada y la antiderivada término a término de la serie de potencias y tenemos que tanto D como A son o tienen el mismo radio de convergencia que S, y sabemos que la derivada es la derivada término a término y la antiderivada es la antiderivada término a término. Y como un corolario a ese teorema, tenemos que la función dada por una serie de potencias es diferenciable y su derivada es una serie de potencias con el mismo radio de convergencia, Y más allá de ser una función diferenciable, es una función infinitamente diferenciable. Podemos diferenciarla, buscar su derivada a un número. Habíamos visto ya las series de potencia para algunas funciones. Por ejemplo, habíamos visto que e a la x era 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial, más x a la 3 sobre 3 factorial, x a la 4 sobre 4 factorial. En general, la sumatoria de n igual a 0 a infinito de x a la n sobre n factorial. Teníamos que tanto seno como coseno eran series alternantes y seno recogía las partes impares y coseno las partes pares. Seno de x es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y por ahí. O sea, es la sumatoria de n igual a 0 a infinito de negativo 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial y coseno de x 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial y por ahí sigue. Resumiendo, es la sumatoria de n igual a 0 a infinito de negativo 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Habíamos visto que 1 sobre 1 menos x era básicamente nuestra serie geométrica con r igual a x y convergía a 1 sobre 1 menos x cuando el valor absoluto de x era estrictamente menor que 1. Y jugando con esto, por ejemplo, si tenemos 1 sobre 1 menos x, podemos obtener 1 sobre 1 más x, sustituyendo menos x donde quiera que tenemos x. Con la antiderivada tenemos entonces el logaritmo natural de 1 más x, sería antiderivando cada uno de estos términos. 1 sobre 1 más x cuadrado es la de 1 sobre 1 más x, sustituyendo x cuadrado donde quiera que tenemos x. Y tangente inversa de x, por supuesto, entonces la antiderivada de esta anterior de 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero la pregunta que nos podemos hacer es, ¿tiene toda función una representación en serie de potencias? Y lamentablemente la respuesta a esa pregunta, a ese interrogante, es no. Por ejemplo, puede que el dominio de la serie de potencias sea mucho menor que el dominio de la función, ¿verdad? Por ejemplo, 1 sobre 1 más x cuadrado, sabemos que sale de la serie geométrica y el dominio de la serie de potencias aquí sería valor absoluto de x menor, estrictamente menor que 1, o sea, los x estrictamente entre negativo 1 y 1. Sin embargo, nosotros sabemos que esta función 1 sobre 1 más x cuadrado tiene como dominio todo r, porque este denominador 1 más x cuadrado nunca es 0, ¿verdad? Y así que esta función racional siempre está definida. O puede que sencillamente la función no tenga una expansión en series de potencia, ¿verdad? Toda serie hemos visto que puede ser diferenciada ad infinitum,
dentro de su intervalo de convergencia, que es por lo menos 0. Pero, por ejemplo, valor absoluto de x sabemos que no es diferenciable en 0, así que esta función no tiene una expansión. Exploremos entonces qué funciones tienen representación en series de potencia y cuáles no, cuál es el impedimento. Por ejemplo, si tenemos que S es la sumatoria de n igual a 0 infinito de c sub n por x a la n, ¿verdad? Que eso es c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrado más c sub 3x al cubo y así. Entonces, si sustituimos x igual a 0, fíjense que todos estos términos se van, todos los términos que contienen x se van y me queda c sub 0. O sea que S evaluada en 0 tiene que ser c sub 0, ¿verdad? Queremos averiguar qué valores tienen la función y sus derivadas en 0. Si nosotros buscamos la derivada de S de x sería, ¿verdad? Esto se va y me queda c sub 1 más 2c sub 2x más 3c sub 3x cuadrado más 4c sub 4x al cubo y por ahí sigue. Y si evaluamos en x igual a 0, fíjense que todo lo que tiene x se va y sobrevive solamente c sub 1. Quiere decir que S' de 0 es c sub 1. Y ya llevamos S de 0 tiene que ser c sub 1, S' de 0 tiene que ser c sub 1. La segunda derivada de S, aquí tenemos la primera, aquí se iría c sub 1 y acá me queda 2c sub 2 y acá me va a quedar 3 por 2 que serían 6 c sub 3x más 3 por 4 12 c sub 4 x cuadrado más otras cosas que también tienen x. Si evaluamos en 0, todo lo que tenga x se va, o sea que lo único que sobrevive es 2c sub 2. Así que tenemos la segunda derivada de S evaluada en 0 es 2c sub 2. Quiere decir que c sub 2 tiene que ser la segunda derivada de S evaluada en 0 dividida por 2. Ya que ya tenemos c sub 0 tiene que ser el valor de la función en 0, c sub 1 tiene que ser el valor de la derivada en 0 y c sub 2 tiene que ser el valor de la segunda derivada evaluada en 0, eso dividido por 2. Si vamos a la tercera derivada, tenemos entonces aquí, esto se va porque es constante y me queda 6c sub 3 por 1 y acá me quedan 24c sub 4 por x más otras cosas que también tienen x, de manera que cuando evaluamos en 0 todo lo que tiene x se va y aquí solamente sobrevive 6c sub 3. Quiere decir que la tercera derivada de S evaluada en 0 es 6c sub 3 o equivalentemente c sub 3 tiene que ser la tercera derivada de S evaluada en 0 dividida por 6. 6, fíjense que es 3 por 2, o si quiero 3 por 2 por 1, que es 3 factorial. 2 es 2 por 1, que es 2 factorial. Aquí tenemos 1, que es 1 factorial. Y acá tenemos 1 también, que también lo podemos ver como 0 factorial. En general, si S es la sumatoria de n igual a 0 a infinito de c sub n por x a la n, como tenemos aquí arriba al comienzo, entonces el enésimo coeficiente de esa expansión en series de potencias tiene que ser la enésima derivada de S evaluada en 0 sobre n factorial para toda n mayor o igual a 0. Recuerden la convención de que 0 factorial es 1. Y este dato, ¿verdad? Este dato nos relaciona los coeficientes con las derivadas de la función. Si sabemos uno, tenemos entonces el otro y por ahí seguimos. O sea, C sub 0 tiene que ser S de 0, C sub 1 es S' de 0 sobre 1, C sub 2 es la segunda derivada de S evaluada en 0 dividido por 2 o 2 factorial, como quieran verla. Aquí tenemos C sub 3 es la tercera derivada de S en 0 sobre 3 factorial. C sub 4 es la cuarta derivada de S evaluada en 0 sobre 4 factorial y por ahí seguimos. ¿Sí? Fíjense, vamos a buscar entonces ahora la derivada o la expansión en series de potencia de seno de x, que ya hemos visto lo que es, y vamos a validar que eso es en efecto a lo que es igual. Entonces, esto dice, asumiendo que seno de x tiene una serie de potencias, encuéntrala. Entonces, si f de x es seno de x, supongamos que en efecto tiene una serie de potencias, así que f de x tiene que ser c sub 0 más c sub 1x más c sub 2x cuadrado más c sub 3x al cubo más c sub 4x a la 4 y Necesitamos encontrar el valor de los coeficientes c sub 0, c sub 1, c sub 2, etc. Sabemos que c sub 0 es f sub 0 sobre 0 factorial, así que tenemos aquí, aquí sería... Bueno, aquí tienen la derivada, ¿verdad? Por un lado, f, la derivada de f es coseno de x,
Por el otro lado, la derivada de f, ¿verdad? Si la miran como seno de x, la derivada de seno de x es coseno de x. Por otro lado, si f es c sub 0 más c sub 1 x más por ahí para abajo, la derivada de f es c sub 1. ¿Sí? 0 más c sub 1 más 2c sub 2x más 3c sub 3x cuadrado más, por ahí seguimos, ¿sí? Pero si evaluamos en 0, todo se va excepto el c sub 0. Así que tenemos entonces, c sub 0 es f de 0 sobre 0 factorial, que sería seno de 0 sobre 1, eso es 0. La primera derivada, entonces tenemos c sub 1 es f' de 0 sobre 1 factorial, y tenemos aquí entonces eso sería coseno de 0 sobre 1 y eso es 1 sobre 1 que es 1. C sub 2 es la segunda derivada de f evaluada en 0 sobre 2 factorial. La segunda derivada de f es negativo seno de 0. Seno de 0 por supuesto sabemos que es 0 y 0 sobre 2 es 0. La tercera derivada de f evaluada en 0 sobre 3 factorial es c sub 3. La tercera derivada sería negativo coseno de x evaluado en 0 es 1. Así que tenemos negativo 1 sobre 3 factorial. Por acá tenemos la cuarta derivada de f evaluada en 0 sobre 4 factorial. Seno de 0 sobre 4 factorial es 0. Y ya aquí quizás van viendo un patrón. Fíjense que para los coeficientes pares nos va a dar siempre 0 porque vamos a tener nos va a quedar seno de x en todas las derivadas pares. Y cuando hablamos en 0, pues seno de 0 es 0, así que todas se van. En las derivadas impares nos va a quedar coseno y coseno de 0 es 1. Y por supuesto acá abajo tenemos el 1 factorial, 3 factorial, 5 factorial, 7 factorial, 9 factorial y por ahí sigue y va alternando entre positivo y negativo. Así que tenemos que seno de x es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial más x a la 9 sobre 9 factorial, etcétera, que era exactamente lo que habíamos visto o lo que le habíamos dicho que era a lo que era igual. Ahora, fíjense que considera los polinomios, por ejemplo, p de x igual a x cuadrado menos 2x más 2, o q de x igual a x menos 1 cuadrado más 1, o r de x, digamos, x menos 2 al cuadrado más 2x menos 2 más 2. Fíjense que si nosotros expandimos aquí x menos 1 al cuadrado más 1, aquí tenemos x cuadrado menos 2x más 1 más 1, ¿verdad? Y más 1 es 2, o sea que es igual a x cuadrado menos 2x más 2, aunque se vean diferentes, tienen una representación diferente, pero representan lo mismo, ¿verdad? Se ven diferentes, pero representan lo mismo. Por acá lo mismo, aquí si expandimos tenemos x cuadrado menos 4x más 4 más 2x menos 4 más 2. Y recogiendo nos queda x cuadrado menos 2x más 2. Son exactamente el mismo polinomio representado de manera distinta. Dependiendo para lo que uno los quiera, pues tú puedes escoger cuál usar. El primero decimos que está centrado en 0, el segundo está centrado en 1, el tercero está centrado en x igual a 2, ¿verdad? En x igual a 1 aquí, en x igual a 0 acá, en x igual a 2 acá. ¿Verdad? Si se fijan, cuando verificamos acá, cuando evalúan aquí en 0 me queda 2, cuando evalúan aquí en 1 me queda 1 y cuando evaluamos aquí en 2 nos queda 2. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la misma representación. Entonces, se puede conseguir una serie expandiendo alrededor de cualquier punto x igual a a. Las que hemos visto hasta el momento están centradas en 0, pero no tienen que estar centradas en 0, pueden estar centradas alrededor de cualquier punto a. La serie sumatoria de n igual a 0 a infinito de c sub n por x menos a la n es una serie de potencias centrada en x igual a a. La que hemos visto hasta ahora, a es 0, ¿verdad? Por eso tenemos c sub n, x a la n. ¿Verdad? Y hay tres posibilidades cuando estamos trabajando con una serie centrada en a o centrada en 0. Y son las siguientes, que las hemos visto ya, de hecho, las tres. La serie converge solamente para x igual a a. La serie converge para todo x, o sea, en toda la recta real. O existe un número positivo r, tal que la serie converge solamente si el valor absoluto de x menos a es estrictamente menor que r. O sea, en otras palabras, x tiene que estar entre a menos r y a más r.
y a R se le conoce como el radio de convergencia. Hemos visto estas tres posibilidades cuando A es 0, pero no tiene que ser 0, es lo que estamos diciendo. Y vamos a ver entonces, esta sección se llama la serie de Maclaurin y la serie de Taylor. Sea f una función con un número infinito de derivadas en x igual a 0, la serie de Maclaurin para f es la serie s de x igual a la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la enésima derivada de f evaluada en 0 sobre n factorial por x a la n. Y ya hemos visto de dónde sale estos coeficientes, salen de precisamente la representación de la función. Nada forzado, esto es lo natural. Y la serie de Taylor para f, expandida alrededor de x igual a a, es exactamente esta serie, pero en a en lugar de 0. ¿Verdad? S de x es la sumatoria de n igual a 0 a infinito de la enésima derivada de f evaluada en a sobre n factorial por x menos a cantidad a la n. Se dice que la serie de Maclaurin está expandida alrededor de 0, o se expande alrededor de 0. ¿Verdad? Los coeficientes, como dije, ya vimos de dónde salen, tanto aquí como acá. Y la serie de Taylor se dice que está expandida alrededor de x igual a a o que está centrada en x igual a a. Próximamente vamos a ver entonces ejemplos de cómo conseguir las series de Maclaurin o las series de Taylor para alguna función f.